el sentimiento más precioso que viene de nuestro Señor, es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz está en aquel que ya conoce a Jesús. El sentimiento más precioso que viene de nuestro Señor es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Amén, así es. Hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo lo pasaron en esta Navidad? Mire, yo todavía estoy celebrando la Navidad, porque Navidad es todos los días recordamos el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, ¿verdad? Estoy muy contenta de estar otra vez junto a ustedes. ¿Ustedes pensaron que ya nos habíamos olvidado? No, estamos aquí nuevamente para seguir, ¿verdad? Instruyéndolos en la palabra del Señor para que ustedes conozcan más a Jesús. Damos gracias a Dios porque sin duda ustedes deben haber sido muy regaloneados estos días de fiesta junto a su familia. Seguro que recibieron muchos regalos, ¿o no? ¿Cierto? ¡Qué bueno! Es así, yo igual recibí regalos, pero yo recibí uno muy especial, que quise traerlo para compartirlo con ustedes. Un regalo muy precioso, muy lindo que llegó a mis manos. ¿Y saben qué es? ¡Wow! A mí me encanta, porque es el regalo más precioso que yo puedo tener, y es Jesús. Entendí, ¿cierto?, que Jesús vino a estar en mi vida para siempre. Así como está en el corazón de ustedes, también está en el mío. Así que este regalo es muy precioso para mí. Damos gracias a Dios por ello. Vamos niños, a hacer un pequeño recuento de lo que hemos aprendido en este mes tan maravilloso de diciembre. Las clases fueron preciosas, las tías se prepararon y nos contaba, ¿cierto?, que Jesús es el cumplimiento de una promesa, de una profecía que fue anunciada hace más de 400 años atrás, y Dios usó a unos hombres que se llamaban profetas, que ellos anunciaban lo que iba a ocurrir en el futuro. Fue así como luego de haber pasado estos años, vino el cumplimiento de esa profecía, porque Dios no se olvida de lo que promete, y Él está muy interesado en que todo el mundo le conozca, que todo el mundo sepa que Él los ama. Entonces, esta promesa se cumplió luego de alrededor de 400 años atrás. Lo dice la Biblia. Dice que un ángel visitó a María y le dijo que ella iba a quedar embarazada y que ella iba a ser, ¿cierto?, la mamá del Hijo de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué hermoso! Ella se puso muy feliz porque ella amaba a Dios. Era muy humilde y ella lo único que quería era servir a Dios y sobre todo hacer su voluntad. Entonces, el ángel le dijo a María que en su vientre iba a venir, ¿cierto?, iba a ser plantado un bebé que iba a ser un rey. Imagínate, ya venía preparado para reinar, pero no era un rey común y corriente, era un rey que iba a reinar por sobre todas las cosas, iba a tener autoridad, iba a ser soberano, era el Hijo del Dios Altísimo.
ella fue muy, muy honrada al recibir esta buena noticia. Y saben ustedes que también tú o yo, ¿cierto? Si nosotros obedecemos, eso es lo que a Dios le agrada. Cuando ve un corazón dispuesto a ser obediente, el Señor lo usa para grandes cosas, para, ¿cierto?, sus planes maravillosos que Él tiene con los hijos que Él llama. Y así fue como después nos contaba la tía también, que se cumplió esa promesa luego de que el ángel visitó a María y a José. Vino el nacimiento de Jesús, pero él no nació en un lugar con cosas finas, ¿cierto? En un lugar especial, sino que no había lugar para que ellos pudieran hospedarse y tuvieron que estar en un establo junto con los animalitos que se acercaron y le dieron calor al bebé. Y el bebé nació en un lugar muy humilde. Ustedes ya saben toda la historia del nacimiento de Jesús. Por eso se los digo así a grandes rasgos. Fue así como también los pastores que estaban alrededor de ese lugar, allí en la noche, fueron también anunciado por los ángeles. Había un coro de ángeles que le dijo que el rey había nacido, que el Salvador había nacido, y ellos fueron al lugar donde estaba Jesús. También una estrella, ¿cierto?, en el cielo iluminó como nunca, y fue así como los sabios del oriente vieron esa estrella y esa estrella los guió hacia Jesús, hacia el rey que había nacido. Dios nos ama tanto, niños, a todos, que Él envió a su Hijo Jesús para que nosotros, por medio de Él, nosotros podamos ser salvos y aprender de su ejemplo. Porque Jesús también se creció como ustedes, siendo primero un bebé, luego fue creciendo. Y vamos a ver acá la mamá de Jesús, ustedes saben, ¿cómo se llamaba? María. María, como dice la Biblia, se encargó de cuidar al pequeño bebé que había nacido. Ahí tenemos a Jesús, María y ¿cómo se llamaba el papá terrenal? Se llamaba José. José, a ver, vamos a ponerlo más acá. Ellos eran los padres terrenales. Jesús sabía que ellos eran sus padres terrenales, pero también sabía que Dios era su Padre espiritual, él siempre estuvo con su Padre en el cielo. Y él fue creciendo y creciendo, y ellos eran privilegiados, imagínense, de haber estado con el mismo Hijo de Dios, enseñándole las cosas. Y dice la Biblia en Lucas que la gente y los vecinos y todos los que estaban alrededor de la casa, ellos amaban mucho a Jesús porque era muy respetuoso, porque él, ¿cierto?, era muy amable. Él ayudaba a su padre porque su padre trabajaba en un taller. Y su padre, ¿saben qué profesión tenía? Era carpintero. Él tenía un taller donde trabajaba las maderas, hacía preciosos muebles, y yo me puedo imaginar a Jesús allí ayudándole, porque después él fue creciendo. Dice la Biblia que fue creciendo en estatura y en sabiduría. Entonces él era muy feliz junto a sus padres terrenales y muy
obediente. Tenemos que destacar esta característica, que él era muy obediente a sus padres. Pero ¿saben ustedes lo que ocurrió un día? Dice la Biblia que un día María y José tuvieron que ir a Jerusalén porque todos los años iban a celebrar la Pascua. Y ya Jesús había crecido, ya era un poquito más grande, dice, en estatura, seguramente era como de ese porte más o menos. Fue con sus padres, caminaron y caminaron un día completo hasta llegar a Jerusalén. Y estuvieron ahí con toda la gente, ¿cierto? Celebrando la fiesta especial. Luego llegó el momento de volverse a casa. Con toda la gente que los acompañaba, José y María regresaron a Nazaret. Y cuando de pronto comenzaron a preguntar, ¿y Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y comenzaron a preguntarle a sus compañeros de viaje si habían visto a Jesús, pero nadie supo responderle. Y decía, ¿pero cómo? ¿Dónde está Jesús? Qué raro si Él estaba aquí junto a nosotros. Y buscaron y estaban muy, pero muy preocupados porque no encontraban a Jesús. Y entonces, al no encontrarlo, ¿sabe qué pasó? Volvieron a Jerusalén, volvieron a buscarlo y preguntar por allí dónde estaba. Y llegaron al templo, a la casa de oración, allí donde estaban los maestros, los mejores maestros, ¿cierto? Que sabían mucho de la Biblia. Podemos pensar que en la actualidad serían los pastores, serían los apóstoles, los misioneros, gente que se dedica a tiempo completo a conocer a Jesús y a estudiar las Escrituras. Entonces ahí en el templo estaban los maestros. ¿Y saben qué pasó? Que Jesús mismo, el niño de 12 años, les estaba enseñando a los maestros. Estaban sorprendidos los maestros de la inteligencia y de la sabiduría de este niño. Y a lo mejor se preguntaban, pero ¿y cómo sabe tanto? ¿Cómo sabe la historia, cierto? Que él está contando si es un niño. Y ahí se encuentran con su hijo, María y José. Y la mamá preocupada le dice, pero Jesús, ¿dónde te habías metido? Te hemos estado buscando, le dice ella, y hemos estado muy, muy angustiados por ti. Pero Jesús, con una tranquilidad, con un respeto hacia sus padres también, que Dios le había dado para su cuidado, le dijo, ¿pero por qué me buscan? ¿Por qué me buscaban? ¿No saben? Le dijo que tengo que estar en la casa de mi padre. ¡Wow! Y los padres, José y María, como que no entendieron mucho lo que Jesús le había dicho. Así que inmediatamente Jesús, sin ningún enojo ni malestar, él seguramente se tomó de la mano de papá y mamá y se regresó con ellos a su casa, a Nazaret. Eso es lo que nosotros y ustedes, niños, deben hacer con sus padres. Por algo que queda escrito acá, y la Biblia dice que Jesús es nuestro ejemplo a seguir. La Biblia dice en Lucas 2:40 que el niño Jesús crecía en estatura y en sabiduría. Ustedes, cada viernes, cuando escuchan una enseñanza bíblica, también están creciendo en sabiduría, en conocimiento de Jesús. Y como cantábamos al principio, la alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La paz está en aquellos que conocen a Jesús. El amor es derramado en aquellos que conocen a Jesús, a nuestro Salvador. Él nos ama mucho, nos ama y quiere que nosotros también amemos
¿cierto?, a nuestros padres. Jesús amaba a sus papás. Jesús amaba y les obedecía. Jesús no les faltaba el respeto. No era grosero con ellos. Hacían todo lo que papá y mamá le decían. Por lo tanto, imagínense, María y José eran privilegiados, estaban tan felices de que el mismo Hijo de Dios estuviera con ellos. Muy bien, entonces vamos en las posteriores lecciones bíblicas ver cuál fue la misión y cuál fue el propósito de Jesús aquí en la tierra. Comenzó su ministerio después con grandes milagros, con grandes maravillas, y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora la tarea es la siguiente, pongan mucha atención. Ustedes ya son más grandecitos, ya no son tan pequeñitos, y me van a responder unas preguntas. Si ustedes estuvieron atentos a la lección, entonces van a aprender las respuestas. La primera pregunta dice, ¿qué edad tenía Jesús cuando fue a Jerusalén con sus padres? ¿Qué edad tenía? Yo se los dije ahí en la lección. Expresa lo que sintieron los padres de Jesús al no encontrarle en el camino de regreso a Nazaret. ¿Cómo se sintió la mamá? Cuéntenme. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde encontraron a Jesús, María y José? Y la última, ¿qué estaba haciendo Jesús en el templo? Muy bien. Son 4 preguntas que ustedes me van a responder en un audio o en un video. Y el texto a memorizar es el siguiente. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Lucas 2:40. Lucas 2:40. Ahí está, ¿ves? Estaba en el templo Jesús y él crecía en sabiduría. ¿Amén? Muy bien. Ahí está el texto bíblico, se lo aprenden. Y eso sería, niños. Espero que les haya gustado. Vamos a continuar aprendiendo de la Biblia. Y vamos a dar gracias a Dios, así breve, cortito, por su venida a la tierra. Señor, te damos gracias porque viniste a salvarnos, porque viniste a derramar tu amor en mi corazón. Amén. Gracias, Señor. Nos vemos, niños. Chao. Que Dios les bendiga.